Buenas, Dios me les bendiga. Nuevamente por aquí les saludamos y le damos gracias a nuestro Padre Celestial por cada uno de ustedes. Que esta palabra que se va a decir hoy que sea de edificación para sus vidas y para la mía. Vamos a estar leyendo en Romanos 4, del 13 al 16, y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sean por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es la ley, sino para los que de la fe de Abraham, la cual es Padre de todos nosotros. Alabado sea tu nombre, Señor, te adoramos y te exaltamos. Te damos gloria y te damos honra, te damos adoración, Señor. Gracias por el día de hoy, Dios, que nos has dado un día más de vida. Gracias porque tu amor nos ha alcanzado. Gracias por tus cuidados, por tu bondad, por alcanzar y atrapar nuestro corazón, Señor. Porque estamos en tus caminos, Señor, que son los mejores, Señor, que los nuestros, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la familia. Gracias por el respirar, Señor, porque todo proviene de ti, todo proviene de tu mano. Gracias, Señor, por tu presencia y tu Espíritu Santo, Dios, que llena nuestros corazones, que quita todo vacío de nuestras vidas, Dios. Gracias, papá. Gracias por tu presencia que nos satisface, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por estar aquí con nosotros, Señor. Padre, gracias, te adoramos, Padre, y te bendecimos, te amamos, te damos la gloria y te damos la honra. Tú eres un Padre maravilloso, tú eres un Padre precioso, Señor. Toma el control, Señor, de cada palabra que vaya a decir mi esposo, Señor. Toca los corazones, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrándole allí donde están, Señor, y que puedan sentir tu presencia y tú hablándole a través de él. Dejamos todo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Dios me les bendiga. Un abrazo. Bien, nuevamente acá, gozosos, alegres de poderle saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos los que han tenido a bien podernos conectar a través de las diferentes redes y plataformas que se encuentran en la internet. Gracias por darnos el privilegio de poder entrar a sus hogares a través del glorioso mensaje de la palabra de Dios. Quiera el Señor Dios Todopoderoso que al finalizar la meditación de esta palabra, tu vida sea edificada, fortalecida y sobre todo proyectada a un nivel más de fe. Que Dios te bendiga en este día y oramos al Señor y hemos estado orando al Señor que esto sea así en tu vida y en la vida de toda tu familia. Saludamos a los que nos reportan audiencia desde las diferentes latitudes donde esta señal está llegando. Desde Argentina, desde Chile, desde Brasil, desde Colombia, desde Venezuela, desde Panamá, también desde Italia y por supuesto también desde España y de acá de los Estados Unidos. Que Dios les bendiga poderosamente. Bien, hoy queremos compartir con ustedes una porción que la atesoro en mi vida como un gran precio de experiencia de vida y que ha traído tanta bendición a mi vida y seguramente también a la tuya. Quiero hablarte de Mateo capítulo 14, verso 25 al 27. Mateo 14, verso 25 al 27. Una historia por lo demás súper sorprendente y de la que hemos escuchado tanto y se ha predicado también tanto. El texto en la versión Reina Valera tiene como subtítulo: Jesús anda
sobre el mar. El versículo 25 dice así las Sagradas Escrituras, y leyendo para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida, diga conmigo, enseguida, Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nos abandonamos, Señor eterno, en tus manos en esta hora. Hoy confesamos nuevamente que separados de ti nada podemos hacer. Hoy rogamos tu asistencia, hoy rogamos, oh Dios, que tú vengas a nuestros corazones y nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Alumbra, Señor, los ojos de nuestro entendimiento y permite, Señor, que al finalizar la exposición de esta palabra salgamos, oh Dios, con una nueva estatura en Cristo Jesús. Hoy declaramos nuevamente que el reino de los cielos se establece en cada lugar, Señor, donde esta palabra, Señor, está llegando. Y mientras que se establece tu reino, decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, se suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Hoy declaramos libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, gozo y alegría en lugar de tristeza, pues donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad. Y tu pueblo dice: amén, amén y amén. He titulado el tema de hoy: ¿miedo o temor? Esa es una pregunta. ¿Miedo o temor? Y como subtítulo a este tema le he puesto: superando la prueba que impide el avance. Y este pasaje me fascina, me encanta, porque es una perfecta metáfora o ejemplo del desafío de la vida que cada uno de nosotros tenemos como seres humanos en esta tierra, pero sobre todo la respuesta de Dios para no solamente enfrentarlo, sino también superarlo y vencerlo. Seguramente muchos en este tiempo presente o en el día de hoy enfrentan situaciones que exigen fuerzas más allá de lo natural, fuerzas extraordinarias. Quizás una dura enfermedad, una situación económica que no termina de mejorar, una amenaza a nuestra integridad física, posiblemente situaciones morales, familiares, situaciones que tienen que ver con sencillamente fuerzas que van mucho más allá de nuestro control. Hoy quiero hablarles acerca de una situación que enfrentaron los discípulos del Señor cuando Él, después de multiplicar los peces y también los panes, los envió a la otra ribera. Y fue en ese transcurso, en ese acatamiento de la orden divina, que ellos se encontraron con una dificultad que no solamente desafiaba su confianza en lo que ellos sabían como pescadores, sino que de alguna forma enfrentó sus sistemas de creencias y mucho más allá. Estamos hablando que una de las cosas que son tan cotidianas para nosotros como el miedo o el temor, tuvieron también eco en la voz y en el corazón de aquellos que caminaban con el que es, con el que era y con el que ha de venir, la palabra viva, el logos, la verdad hecha carne. Ellos, a pesar de tener al maestro como tutor, como su coach personal, pasaron por dificultades y mucho más que nosotros, quizás porque se convirtieron en líderes de la fe, pero al mismo tiempo tuvieron que enfrentar sus propios demonios, como decimos nosotros, los miedos y los temores. Debemos poner las cosas en perspectiva. El miedo es uno de los sentimientos más antiguos que existe y sus orígenes se remontan allá en Génesis capítulo 3, verso 10, donde dice la Escritura que una vez que el hombre desobedeció a Dios,
Dios se presentó en el calor del día, paseándose la presencia de Dios en el huerto del Edén, y los primeros habitantes de esta tierra, es decir, Adán y Eva, al escuchar la voz del Dios Todopoderoso, corrieron a esconderse. Y la respuesta humana a la pregunta del Señor, que era: ¿dónde estás tú? Ellos respondieron: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Cómo podrían unos seres inocentes comenzar a batallar con un sentimiento tan ruin, tan desestabilizador como es el miedo? Desde allí se remonta el miedo en el hombre, y Dios no diseñó al hombre para que tuviera temor ni para que tuviera miedo en su corazón. El miedo nace como resultado a la incertidumbre, al desconocimiento de lo que está en el futuro, y por tener fuera de su control los eventos que están por venir, el hombre se hace un cuadro en su imaginación, en su mente, sobre las posibles consecuencias o los posibles eventos que tenga que enfrentar, y es en medio de ese debate donde el hombre comienza a tener miedo. Todos los hombres de Dios en todos los tiempos han tenido alguna vez que lidiar con el miedo, y ningún hombre de Dios ha podido escapar de esto, por muy lleno del Espíritu de Dios que haya podido estar. Encontramos ejemplos, por ejemplo, en la vida de Elías, un profeta de fuego, un profeta de acciones sobrenaturales, pero que al verse en un momento amenazado por una mujer llamada Jezabel, dice que huyó para escapar de las manos de esta mujer sanguinaria y perversa, y esconderse en una cueva hasta que Dios le convenció de que tenía un llamado y tuvo que salir de allí. Podríamos hablar de Job, que escribió en el principio del libro: lo que yo temía, eso me sobrevino. Podríamos hablar de David, que huyó de la presencia de Saúl por temor también a ser muerto por él. Podríamos hablar de los discípulos que huyeron de el escenario donde estaba Jesús siendo apresado ya en los tiempos finales que estuvo en la tierra, cuando lo apresaron para llevarlo a la cruz del Calvario. Todos en la vida hemos enfrentado situaciones de miedo, y seguramente algunos se estarán preguntando qué va a pasar en el Medio Oriente con todos esos bombardeos, con todas esas ojivas nucleares, con toda esa gente que está en desacuerdo, y seguramente a más de uno estará perdiendo el sueño por situaciones que sencillamente son inimaginables. Al ver los edificios, al ver los cuerpos mutilados, al ver cómo está escalando este conflicto a nivel mundial, algunos quizás se estarán preguntando cuál será la hora en el reloj de Dios, a cuánto estaremos de la destrucción de todo cuanto existe. Sin embargo, la palabra del Señor nos da un claro paisaje sobre el porvenir de esta tierra. Aunque se puedan levantar las naciones y puedan amenazar de destrucción y de aniquilación, sabemos por la Escritura que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Que todas estas cosas no son más que principio de dolores, pero no es el fin. Hoy quiero hablarles que Jesús no va a enfrentarnos con nuestro miedo más que con nuestros temores. Porque aunque la gente asocie el miedo y el temor como una sola cosa, hemos de entender que el miedo es una cosa y el temor es otra cosa. Y ambas cosas, si no se manejan de manera correcta, pueden convertirse en un arma formidable del enemigo para la destrucción de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Debemos poner las cosas en perspectiva y entender que sí, que cuando nosotros nacimos en esta tierra, nacemos, como dicen los psicólogos,
con dos temores fundamentales, básicos o primitivos, como son el miedo a los ruidos muy estruendosos y también el miedo a caernos. Y estas son respuestas adaptativas, dicen los psicólogos, para preservar la integridad de nuestra existencia como seres humanos. De manera que desde niños solamente podemos lidiar con estas dos cosas. El resto de los miedos y temores son aprendidos en la sociedad, en la familia, a través de nuestra experiencia y un sinnúmero de situaciones que van llenando nuestro corazón de ansiedad, de temores y de miedos. Miedo o temor. Una de las cosas que descubrimos en nuestro pasaje es que cuando Jesús fue a caminar para encontrarse con los discípulos, y lo hizo haciéndolo con sus propios pies en el mar, que estaba por cierto agitado, que era por cierto muy oscuro de noche, la cuarta vigilia de la noche, dice la Escritura. La cuarta vigilia de la noche era la comprendida entre las 3 y las 6 de la mañana, según lo cual dice mucha gente que es la hora de la noche más oscura y más tenebrosa. A esa hora vino Jesús caminando en la dirección donde estaban los discípulos, los cuales estaban por lo menos durante más de 6 horas remando con gran fatiga y de manera infructuosa, ya que solamente habían alcanzado a estar en la mitad del tramo de su viaje para llegar a la otra ribera. Ahora yo quiero que nos imaginemos este cuadro de Jesús y sus discípulos. Ellos están agotados, ellos están extenuados, ellos han pasado horas remando y no avanzaban porque los vientos, dice la Escritura, les era contrario. Fue en medio de este escenario calamitoso donde Jesús, de una manera sobrenatural, camina a ellos sobre las aguas, y al verle ellos desde lejos no podían imaginarse que era Jesús. Ellos seguramente, como nosotros, llenos de supersticiones, llenos de ideas preconcebidas, de falsas creencias, gritaron de miedo: es un fantasma. Me llama la atención, como lo dice en otros pasajes de la Escritura acerca de este mismo caso, donde dice en Juan 6, 19 al 20, que habían remado como 25 o 30 estadios, que equivale entre 5 y 6 kilómetros apenas, y eran como 10, o sea que apenas estaban en la mitad. Eso nos da cuenta que cuando nosotros sencillamente no llevamos a Jesús en nuestros negocios, en nuestras cosas, cuando Jesús no nos acompaña allí en nuestra barca, la cosa se hace más cuesta arriba. Pero mira lo que dice la Escritura: vieron a Jesús que andaba sobre el mar, que se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él le dijo: yo soy, no temáis. En Marcos 6:50 dice: porque todos lo veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Esto nos enseña que, sin lugar a duda, Jesús quería que nosotros pusiésemos atención en este pasaje que se encuentra de los 4 evangelios en 3 de ellos. Cuando encontramos a 3 testigos en las Sagradas Escrituras sobre y acerca de una enseñanza, de una verdad o de un evento, es porque esto reviste gran importancia a los ojos de Dios. Y el Señor quiere que en el día de hoy podamos prestar atención lo que Él nos quiere señalar. Lo primero que nos damos cuenta en este pasaje es que Jesús, al acercarse a ellos, y ellos estaban turbados, agitados, realmente estaban desarticulados porque no podían dar crédito a lo que estaban viendo, una figura fantasmal caminando sobre el agua. No pensaron jamás que se trataba de Jesús y dieron voces de miedo, gritaron. Hombres adultos, sí, gritaron porque estaban descontrolados. Pero enseguida, no fue cuando el Señor se cansó de verlos gritar, no enseguida que ellos dieron muestras de miedo, Jesús le dio a ellos la receta que se convertiría para las siguientes generaciones en la respuesta,
espiritual a nuestro miedo y a nuestro temor. Jesús les dijo, les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué es entonces el miedo y el temor? Descubrimos entonces dos cosas totalmente diferentes en estas dos palabras. Jesús vio el miedo, pero no les dijo, no tengan miedo. Él les dijo, no temáis. En las Escrituras encontramos tres tipos de miedos y que cada uno refleja, según el contexto, un significado diferente. Las palabras que más se usan es phobos y puede ser negativo o puede ser positivo, de acuerdo al contexto. Cuando se relaciona con Dios es la reverencia debida a Dios. Pero cuando se refiere de manera negativa es al terror que sentimos ante una situación que está fuera de nuestro control y es imprevista. Vale decir, cuando alguien nos causa un susto o cuando nosotros vamos conduciendo y se abalanza sobre nosotros un vehículo para chocarnos, o cuando alguien se siente amenazado de muerte, cuando tiene un arma esa persona, llámese puñal, llámese cuchillo, llámese pistola, cuando esas cosas nos toca enfrentarlas, es definitivamente lógico que sintamos miedo. Al estar en la orilla de un abismo o estar en una situación que haga peligrar nuestra vida, con mucha razón debemos tener miedo, porque estas situaciones de miedo sencillamente es una emoción que la sentimos de manera inmediata para un peligro que es presente y real y que tiene como propósito preservar nuestra existencia, preservar nuestra integridad, preservar nuestra propia vida. Y de esto precisamente es lo que queremos en el día de hoy diferenciar. Dios no va a decirnos nada cuando nuestro miedo sea legítimo, pero cuando nuestro miedo se convierte en temor, las cosas comienzan entonces a tener otra connotación. Así que desde el punto de vista psicológico, el miedo es una reacción inmediata, natural, a un peligro presente, verdadero, y que nos lleva a proteger nuestra vida. Pero el temor es una anticipación cognitiva. ¿Qué significa tener una anticipación cognitiva? Significa literalmente que mentalmente somos capaces de simular y de prever, de imaginar y de ver de alguna forma con nuestra mente sucesos en el futuro que no han ocurrido, pero que nos predisponen desde un punto de vista somático, desde un punto de vista mental, desde un punto de vista emocional, para enfrentar situaciones que aún no han ocurrido. ¿Se imagina? Eso se llama predisposición. Y lo que Dios nos quiere recalcar en el día de hoy es que aunque puedas tener situaciones que te produzcan miedo de manera inmediata, porque son situaciones reales, por ejemplo, que estés caminando en un callejón de noche muy oscuro por un barrio que sea de dudosa reputación, por supuesto tienes razones y motivos para tener miedo. Pero cuando ese miedo lo llevas al trabajo, lo llevas en medio de tu hogar, de tu familia, lo llevas a la iglesia y no puedes tener paz, no puedes tener reposo ni sosiego, significa entonces que tu vida está caminando con una continuidad de temor. Es decir, has comenzado a tener miedos irracionales que no tienen nada que ser validados con lo que estás viviendo en el tiempo presente. Hay gente que se siente amenazada en sus casas y por esta razón no salen ni siquiera por la puerta de su casa, y si lo hacen rápido o lo hacen llenos de temores, llenos de miedos, y esto no es más que una anticipación cognitiva. La diferencia entre el miedo y el temor es que el miedo es momentáneo,
es temporal, pero el temor es algo que se prolonga en el tiempo y que inevitablemente nos puede llevar a enfermedades psicosomáticas. El temor puede apagar nuestra fe, nuestra confianza y sobre todo boicotear los propósitos de Dios para nuestra vida. Dios no quiere que nosotros podamos ni vivamos de manera temerosa. Y esta es la razón por la que el Señor le dijo a sus discípulos, cuando gritaron de miedo, no les dijo, no tengan miedo, no, les dijo, yo soy, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y aquí nosotros descubrimos como hay medicamentos, hay un medicamento que lo llaman aquí triple antibiótico. Esto viene a ser un triple antibiótico para la enfermedad del temor, para la enfermedad de la desesperanza. Y de eso es lo que estamos hablando en el día de hoy. Todos que hemos pasado por el miedo debemos entender cuál es nuestra situación para poderla enfrentarla con inteligencia y sabiduría. Hablamos de las noticias malas y hay gente que se alimenta vez tras vez, día tras día, segundo a segundo de las noticias y de pronto dice, oye, me siento inquieto, no sé, estoy agitado y no sé lo que es. Y seguramente se debe muy claramente al hecho de que no han soltado la mala noticia. Pero yo tengo una buena noticia porque el evangelio son buenas noticias para todos aquellos que creen. Jesús nos dio este cuadro completo para que descubramos cuál es el ambiente o cuál es el caldo de cultivo que propicia un corazón lleno de temor. En primer lugar, debemos considerar el cuadro completo de los discípulos antes de que Jesús se presentara a ellos caminando sobre el mar. En primer lugar, sus cuerpos estaban angustiados y cargados y agotados a extremos. Habían remado por un largo tiempo. Seguramente desde las 6 de la tarde, cuando fueron despachados por su maestro, hasta por lo menos 3 de la mañana, estamos hablando que durante 6 horas estuvieron remando con gran fatiga. Si usted leyera el texto original que se usa para la palabra fatiga, se sorprendería. Estaban extenuados, literalmente ya al punto de colapso. Fue en ese momento en el que Jesús llegó a ellos sobre el mar. Y esto me recuerda a situaciones en nuestra vida donde por el afán de cubrir algunas obligaciones en el hogar, por el afán de buscar soluciones a situaciones familiares, financieras, espirituales o de cualquier índole, no le damos descanso a nuestra mente, no le damos descanso ni reposo a nuestro cuerpo, sino que lo sometemos a un régimen en el que agotamos todas las fuerzas y sencillamente nos prepara de esta forma en tiempo de mucha debilidad a situaciones que no podemos nosotros enfrentar con sabiduría. La segunda cosa que vemos aquí es que les tocó ver algo sobrenatural y desconocido para ellos. Cuando nosotros nos toca enfrentar situaciones que no tenemos claridad cómo se van a resolver, comenzamos nosotros entonces a deliberar, a imaginar los escenarios posibles y las consecuencias de estas situaciones que no están bajo nuestro control. ¿Y qué pasará si no pago mi cuenta? ¿Y qué pasará si mi mamá no se sana? ¿Y qué pasará si yo no me reconcilio con mi esposo o mi esposa? ¿Y qué pasará si yo no vuelvo a la iglesia? ¿Y qué pasará si yo no resuelvo mi problema con mis hermanos o mis cuñados o cualquier persona con el que yo tengo diferencias? Y comienzan a agitarse porque sencillamente están enfrentando situaciones que ellos desconocen y no tienen control muchas veces de ellas. Sin embargo, podemos ver
en este acto sobrenatural y además de eso desconocido, cómo las circunstancias en la vida desarticulan aún a los discípulos más consagrados de Dios. Y esto nos debe llevar a la conclusión de que no podemos estar separados del Padre, no podemos estar separados de Dios por mucho tiempo sin realmente colapsar desde un punto de vista emocional o espiritual. Y en tercer lugar, los pensamientos anticipados ante situaciones desfavorables comienzan a aflorar en nosotros y comienzan a producir emociones que sencillamente van a cortar la bendición de Dios sobre nosotros. Es decir, estamos hablando de una actitud de temor. La lluvia, el viento, todas las cosas estaban golpeando con inclemencia el barco en el que viajaban los discípulos. Y fue allí donde precisamente Jesús se presentó para sencillamente mostrarle su grandeza, mostrarle su habilidad sobre los elementos y decir sobre todo en medio de esa situación descontrolada que Él era, Él es y Él será el eterno yo soy. Es importante esta expresión, porque esta expresión completa lo dice de esta forma: tened ánimo, yo soy, no temáis. Es una sola expresión. Aunque creamos que son palabras por separado con significados que sencillamente no se conectan, no es así. Jesús enseguida les habló diciendo: tened ánimo, punto y coma. Es decir, vamos a seguir desarrollando la idea. Los signos de puntuación tienen un propósito y están allí con una razón, y es poder hilvanar la idea de manera conjunta. Y Jesús le dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y termino diciendo que las acciones, estas tres acciones enlazadas en una expresión, nos da la solución definitiva a todos los temores que puedan presentarse en nuestra vida. Así que lo primero que dice el Señor es: tened ánimo. Tened ánimo significa literalmente recobren su ánimo. ¿Sabe? Dicen los psicólogos que cuando los hombres recuerdan situaciones de su infancia felices, con sus parejas felices, dicen los psicólogos que cuando uno puede recordar cosas del pasado que nos embozaron una sonrisa, nos hicieron sentir bien, indefectiblemente nuestro ánimo se ve afectado. Si por el contrario lo hacemos de manera negativa, entramos también en una ecuación donde el desánimo, la tristeza, el sentirse uno abrumado por el pasado, también hace mella en el ánimo de la persona que comienza a pensar de esa manera. Así que tú puedes no tener control sobre esa enfermedad, pudieras no tener control de tus finanzas, pudieras no tener control de tu mujer o de tu esposo, podrías no tener control de las situaciones que hay en el mundo, y es así. Pero sí tienes control de tu ánimo, pero sí tienes control de tu estado anímico. Y el Jesús le dijo a sus discípulos: recobren el ánimo, tengan confianza. ¿Sabe? Ellos están saliendo de un tiempo donde ven la multiplicación de los panes y de los peces. Y ellos podrían recordar: wow, esto es un milagro. Tenemos un maestro, un rabí que hace cosas extraordinarias, sobrenaturales. Así que si Él nos mandó, Él va a tener cuidado de nosotros y vamos a salir ilesos de esta prueba. ¿Sabe? Dios te llamó para ser su hijo. Dios te llamó para cumplir un propósito. Dios te llamó y te señaló desde el cielo para que puedas ejercer tu autoridad
a favor de todas las cosas del reino. Él te dio identidad, Él te dio autoridad, Él te dio una posición y un propósito y tú tienes que cumplirlo. Pero los discípulos estaban allí, temerosos, llenos de miedo, pensando más allá. Nos vamos a ahogar, no vamos a llegar a la otra orilla. ¿Qué va a pasar con nuestro llamado? Jesús le dice, no teman. Y el temor tiene que ver con ese proceso cognitivo que nosotros desarrollamos a través de nuestra experiencia, a través de la información y el conocimiento previo. Seguramente ellos que eran hombres experimentados en el mar, dijeron, nadie se salva de esta situación. Nadie que yo recuerde ha podido salir ileso en medio de la noche con una tormenta tan horrible. Y fue allí que Jesús irrumpió para romper patrones de pensamiento, ideas preconcebidas. Y le dijo, lo primero que le dijo es, tengan ánimo, tengan ánimo. El sentido escritural de esto es, sencillamente, hijos, comiencen a orar. Comiencen a meditar, a adorar. ¿Sabe por qué? Porque cuando el pueblo de Dios comienza a orar, comienza a buscar la presencia del Señor, como dice en el libro, en la epístola de Santiago, si alguno está afligido, si alguno está sufriendo, si alguno está pasando por dificultades, como lo dicen otras versiones, haga oración o póngase a orar. La oración nos da la habilidad de conectarnos con lo divino. La oración abre los cielos a favor de aquel que se siente apesadumbrado, que se siente abatido. Cuando oramos, Dios envía a su Espíritu Santo y su Espíritu Santo nos da la habilidad para ser fuertes en batalla, para levantarnos y apagar fuegos impetuosos y cerrar boca de leones, para declararle a los vientos y al mar que se callen y que enmudezcan, porque venimos en el nombre del Señor Jesucristo. Ánimo, le dijo el Señor. En 2 de Crónicas, capítulo 15, verso 8, dice la Escritura que cuando Asa oyó las palabras y las profecías del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. ¿Sabe cómo tú comienzas a llenarte de ánimo? Comienza a dejar de ver las malas noticias y comienza a ver las buenas noticias de Dios para tu vida. Satanás querrá apagar la voz de Dios en tu corazón, la palabra que te fue entregada, la profecía que está marcando tu vida. Pero hoy necesitas escuchar la palabra de Dios que dice, no te dejaré ni te desampararé hasta que acabe todo aquello que te he dicho. Tienes que comenzar a escuchar la voz de Dios que te dice que mayor es el que está en ti y en mí que el que está en el mundo. Que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Tienes que comenzar a creer por medio de la palabra que Dios es digno de ser confiado, es digno de tener total confianza en Él. Tener ánimo es recobrar el ánimo. La segunda cosa que le dijo a ellos es, yo soy. Me encanta esta palabra. Yo soy significa yo soy tu ayudador. Yo soy tu escudo. Yo soy tu buen pastor. Yo soy el dueño de la plata y del oro. Yo soy todo lo que tú necesitas en tu vida. Yo soy la luz. Yo soy la verdad. Yo soy el gran yo soy. Yo fui el que abrí el mar. Yo fui el que lo llevé a su lugar. Yo fui el que creé los cielos y la tierra. Mía es la plata. Mío es el oro. Yo soy Jehová Rafa, tu sanador. Yo soy Jehová Jireh, tu proveedor. Yo soy Jehová Iskenu, tu justicia. Yo soy Jehová Sama, el Dios siempre presente. Yo soy el Jehová que siempre estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Yo soy
es todo lo que necesitamos. Y Él, nuestro amado Salvador, le señaló a los discípulos que si ellos ponen sus ojos en Él, como Él es quien dice ser el gran yo soy, Él no solamente caminará sobre las aguas buscando nuestro encuentro, sino que nos llevará seguro hasta la otra ribera. Y finalmente le dijo, no teman. No temer no es algo optativo, eso es una orden que está en imperativo según el verbo de ese pasaje. Significa que Dios está ordenando algo que demanda obediencia. Isaías 8, verso 15, 12 y 13. Y con esto termino. Le dijo el Señor al pueblo de Israel, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Se dan cuenta? No tengáis miedo, ni temor. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. No teman. No debemos de temer lo que la gente teme. Debemos entender que, como dice 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu para que estemos en servidumbre. Dios nos ha dado su buen espíritu para que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hoy yo quiero invitarte a que pongas todo tu empeño en reanimarte, y te voy a dar por lo menos algunos tips sobre cómo comenzar a activar tu ánimo para que este sea tu punto de partida. Número 1, ora, medita y adora. Practica la gratitud. Comienza a darle gracias a Dios por todo lo que Él te ha dado, por todo lo que tú tienes, por tu familia, por tus hijos, por tu salud, por tu vista, por la iglesia a la que asistes, todas las cosas que Él nos da en abundancia. Número 2, mantente activo. Realiza ejercicio físico, comienza a ejercitar tu fe, comienza a compartir el evangelio para liberar endorfinas y buscar luz solar para aumentar tu serotonina. Camina, pero actívate. Sal de tu encierro, evita aislarte, socializa, no te encierres y limita tu consumo de noticias negativas y comienza a leer las buenas noticias del reino de los cielos. Respeta las horas de descanso y sueño y no estés en altas horas de la noche en juegos, en redes sociales, ni en cosas que están minando tu salud. Cambia tus pensamientos a través del lenguaje y la lectura de buenos libros, pero sobre todo ríe y escucha música maravillosa que llene tu corazón de vida y de paz. Hoy yo quiero invitarte a que le permitas al Espíritu de Dios que opere en ti el milagro de revelarte al gran yo soy. Cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. No he entendido y no he visto más que temor y más que miedo. Pero hoy me deshago de todo peso y vengo a ti para buscar la respuesta a mi necesidad. Hoy me sacudo de todo miedo, de todo desánimo, de todo desaliento, de todo pensamiento negativo. Y abrazo, Señor, en esta hora, la fe, la esperanza y el amor. Y te doy gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. En Jesús te lo doy gracias. Amén y amén. Oro por ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira, hombres y mujeres, ancianos y niños que ven en esta palabra, Señor, una respuesta
a sus miedos y a sus temores. Padre, yo declaro que se abren los cielos. Yo declaro, Señor, una impartición que potencia sus vidas, que los llena de fervor, que los llena, oh Dios, de gracia eterna. Padre, yo declaro cielos abiertos. Declaro, Señor, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y les bendigo con la autoridad que tú has dado a ministros y a pastores, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pues gracias por acompañarnos hasta esta hora. Quiera el Señor Dios Todopoderoso que tu vida sea llena y transformada por esta palabra. Compártela con aquellos que tú sabes que la necesitan. Recuerda que más bienaventurado es dar que recibir. Así que hasta una siguiente oportunidad, Dios mediante. Y recuerda darnos tu campanita en las diferentes plataformas. Y si quieres puedes buscar los enlaces en nuestra página web. Pero recuerda nuestro lugar en Facebook, en Mí Sobre la Roca. Activa las campanitas para avisarte las prédicas. Si Dios habló a tu vida, darle a un amén. Síguenos también en Instagram, en Mí SLR. Y también, por supuesto, en YouTube, en Ministerio Internacional Sobre la Roca. Hasta una siguiente oportunidad, Dios mediante. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos. Bendiciones.